Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio. Este programa es en este jueves 1 de agosto y es el día de San Alfonso. Estrenamos mes, estrenamos temporada veraniega y aquí estamos para informarles como todos los días. Les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10, de las 10:15 aproximadamente, junto con Verónica Caso. Bueno, hoy va a seguir haciendo bastante calor en España, pero en algunos puntos, atención, porque van a bajar y mucho las temperaturas. Se va a notar notablemente un descenso significativo de las temperaturas porque llega una masa de aire atlántica más fresca que va a traer, lógicamente, en toda esta zona norte muchos chubascos, tormentas y un descenso térmico que podría llegar incluso a los 8 grados en algunos puntos de La Rioja y de Castilla y León, así como de Aragón. Entre 6 y 8 grados más o menos se va a producir esa bajada de las temperaturas en estos puntos. Por otra parte, se espera chubascos, lluvias y tormentas en el interior de Galicia, también en Asturias, en Cantabria, incluso en el País Vasco y en los Pirineos. En el centro peninsular, a esta hora de la mañana, a las 7:02, tenemos 23 grados. Hoy la máxima será de 38, es decir, que en la zona centro vamos a seguir teniendo y registrando mucho calor. Sin embargo, la máxima hoy la encontramos en Córdoba y también en Granada, que se suma a este pelotón de cabecera de las máximas con 42 grados. En el pelotón del Pasmo, la mínima, bueno, ¿y qué mínima? La Coruña con 21. Y hasta ahora también seguimos muy pendientes del incendio que se ha producido en Loeches, en Madrid. Comenzó ayer por la tarde y a esta hora ya está controlado. Ha afectado a bastantes hectáreas de una zona de pasto y en principio se desconocen las causas. Han trabajado 17 medios de bomberos, 11 terrestres y 6 aéreos, y esto ha obligado a desalojar a 60 personas. Pero como les decimos, ya está controlado y de momento la zona ya está absolutamente controlada por los medios que han trabajado en el lugar, en esta tierra de pastos, durante las últimas horas. Es la mañana. Es radio. El presidente del Gobierno ha impuesto la ley del silencio entre la prensa y evita tener que responder a las preguntas vinculadas a su entorno más cercano y las preguntas vinculadas a la citación ante el juez Peinado, que tuvo lugar el pasado martes, a esa querella posterior que presentó el presidente del Gobierno contra el juez a través de la Abogacía del Estado en un hecho insólito que jamás se había producido en nuestra democracia, y tampoco a los casos de corrupción que, como les decía, afectan a su círculo más estrecho, más cercano, el de su mujer, el de su hermano y, por tanto, a él mismo. No hubo preguntas ayer en ese balance que hizo el presidente del Gobierno ante la prensa. Bueno, miento, sí. Hubo una pregunta al respecto. El presidente del Gobierno respondió a esa pregunta. Bueno, respondió con... suele responder él a estas preguntas que le realizan, ¿no? Hablando de, bueno, pues de un no caso. Le preguntan sobre la investigación a su esposa y él dice que es un no caso. Así, bueno, pues impuso esa teoría del no caso y los informadores allí presentes pues se la tragaron y a otra cosa mariposa. Perdonen ustedes que utilice estos términos. Así es como respondió el presidente del Gobierno a esta única cuestión que se le planteó ayer en la rueda de prensa después del balance del año. Bueno, me van a permitir que haga una primera reflexión para luego entrar en este no caso, ¿no? Insisto, es un no caso que viene derivado de la frustración y de la impotencia de una oposición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas. Se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la Presidencia del Gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886. En fin, a mí me pareció ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético, bochornoso. Bueno, si se dan ustedes cuenta, el presidente del Gobierno no responde a la pregunta sobre la investigación a su señora y su citación, sino que él directamente carga contra la oposición, contra el juez y contra las acusaciones particulares. Fueron 36 minutos de autobombo de Pedro Sánchez y 5 turnos de preguntas a los periodistas. Que sea noticia que un informador se ha atrevido a preguntar a Pedro Sánchez sobre las sospechas de corrupción que afectan
a su mujer, y que no sea que los otros 4 periodistas a los que se les dio el turno de pregunta no lo hicieran, bueno, pues es una prueba más que evidente de que Sánchez y su gobierno han impuesto ese silencio mediático sobre cuestiones que afectan a este gobierno, que tiene el control sobre la mayoría de los medios. Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. En Moncloa, tanto en las convocatorias que hace el presidente del Gobierno como en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, hace tiempo que impera ese control informativo, que es otra manera de imponer una censura. Una manera muy sencilla de hacerlo, también muy autoritaria, he de decirlo, es no otorgar la palabra a los periodistas, directamente no darles la oportunidad de que pregunten libremente. En nuestro caso, por ejemplo, Rubén Fernández, al que todos ustedes conocen e identifican perfectamente, nuestro corresponsal político que sigue habitualmente al presidente del Gobierno y al Partido Socialista, no puede preguntar, porque no le dan ese turno de pregunta para que pueda, bueno, pues cuestionar al Ejecutivo desde el 11 de abril del año 2023. Es decir, desde hace un año y más o menos 4 meses. Desde hace un año y 4 meses, el corresponsal político de esta casa, Rubén Fernández, no puede preguntar ni al presidente del Gobierno ni tampoco a la ministra portavoz de turno. Sin embargo, bueno, no nos vamos a lamentar, porque aunque no podamos preguntar, sí podemos seguir informándoles a todos ustedes, denunciando las cosas que está haciendo este Gobierno y este presidente del Gobierno y, por ejemplo, el control absoluto de este Ejecutivo sobre el Tribunal Constitucional es una de las cuestiones que hoy de nuevo tenemos que llevar a nuestra portada. En mitad de los recursos de los ERE fraudulentos en Andalucía, que es la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en nuestro país, en mitad de la negociación y esos recursos en la ley de amnistía, la ley trans en la Comunidad de Madrid y los recursos que se anuncian ya si fructifica ese acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana, que rompe con la caja única y el régimen común. ¿Saben ustedes con quién se reunió en los días previos a este pasado fin de semana, que es cuando se han celebrado las elecciones en Venezuela? ¿Saben con quién estuvo reunido el presidente del Gobierno? Sí, estuvo reunido con Cándido Conde Pumpido, en concreto el día 25 de julio. ¿Y saben ustedes con quién comió el presidente del Tribunal Constitucional también por las mismas fechas? Es decir, en los días previos a este fin de semana, con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, el amigo de Maduro, que de momento permanece oculto y en silencio mientras asesinan y secuestran a centenares de venezolanos. Es nuestra información de portada hoy en Libertad Digital y la firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal estás? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. El expresidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, comió con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y se reunió con el actual jefe del Ejecutivo Socialista, Pedro Sánchez, antes de las elecciones celebradas este fin de semana en Venezuela. Fuentes conocedoras de estos encuentros secretos, consultadas por Libertad Digital, afirman que Conde Pumpido y Zapatero mantienen una estrecha amistad desde que el actual presidente del Constitucional fuera elegido por el expresidente socialista como su fiscal general del Estado. Ambos comieron juntos en un restaurante de Madrid y repasaron todos los asuntos de actualidad. Durante el encuentro hablaron de la ley de amnistía del 1 hoy sobre Venezuela. Las mismas fuentes consultadas afirman que el presidente del Tribunal de Garantías se reunió además el pasado 25 de julio en un reservado del Palacio de la Zarzuela con Pedro Sánchez. Conde Pumpido y el presidente del Gobierno aprovecharon que el rey Felipe VI presidía el acto en el que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial prometían sus cargos para mantener la citada reunión. Al término de este encuentro, que duró algo menos de media hora, Conde Pumpido se dirigió a los nuevos vocales del CGPJ y les dijo que tenían que elegir rápido como presidenta del Poder Judicial a una mujer. Es la mañana. Es radio. Miren, Puigdemont vendrá y seguramente dirá: ya estoy aquí. Yo no voy a llegar tan lejos, pero sí les puedo decir: hasta aquí. Yo creo que, hablando de Emiliano García Paje, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España.
Pues es otra de las noticias del día que les vamos a contar a continuación con Luis Díaz y con Vanessa Vallecillo. Vanessa, buenos días. Buenos días. Emiliano García Paje, también protagonista indirecto de esa rueda de prensa balance del presidente del Gobierno. Bueno, rueda de prensa balance con sus matices, obviamente, y casi al mismo tiempo intervención institucional del presidente de Castilla-La Mancha. Sí, lo hizo unos minutos antes que el presidente del Gobierno. García Paje fue ayer la cabeza visible de las voces que se van sumando en contra de ese acuerdo firmado entre Sánchez y los golpistas, y ya son 8 los críticos, algunos más contundentes que otros. A Paje se sumaban ayer Luis Tudanca, que sí ha seguido una postura lineal en este asunto en los últimos meses, pero también Juan Lobato, que el martes pasado defendía una financiación singular para Cataluña y ayer decía que esto no es lo ideal, pero que hay que esperar. Juan Espadas también dijo que no iba a admitir agravios, pero acto seguido añadió que se iba a ceñir al guión de la dirección. Son las últimas voces que se suman a las del aragonés Javier Lamán, el murciano José Vélez, el gallego Besteiro o el extremeño Miguel Ángel Gallardo. Se espera el posicionamiento de Barbón, que está aún de vacaciones y ha programado para mañana una rueda de prensa en la que dará a conocer su posición. El paso adelante de García Paje incluye la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, sumándose así al de Díaz Ayuso. Unas críticas despreciadas ayer por Pedro Sánchez. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez se va de vacaciones autoconcediéndose una matrícula de honor y sin detallar el nuevo pacto con Esquerra que supone sacar a Cataluña del régimen común para que recaude el 100% de los tributos. Solo promete que habrá solidaridad con las regiones pobres, pero sin detallar la cantidad ni el cómo. Para el presidente, esto es... Efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable y eso es una muy buena noticia para el sistema político español. Y no niega que se vaya a extender a otras comunidades. Que es una negociación bilateral la que se abriría, en este caso con la Generalitat de Cataluña, y también, lógicamente, corresponde a un espacio multilateral la negociación y el acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica. Culpa a Feijóo de haber defendido un concierto y de manera similar lo admite con la coletilla de solidario. En 2017 creo que fue, en 2016, fue un visionario. Un concierto defiendo para Cataluña, un concierto económico, no dijo ni solidario. Y ahora, en cambio, es un golpe de Estado fiscal. Mientras desprecia las críticas de algunos varones como Emiliano García Paje. Yo creo que, hablando de Emiliano García Paje, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España. Y poniendo la venda antes de la herida, ha culpado de la posible degradación de los servicios públicos a las bajadas de impuestos en determinadas comunidades. Esto, y no el cambio de modelo de financiación, es un atentado, dice, contra la igualdad, en palabras de Sánchez. Bueno, pues tiene razón el presidente del Gobierno cuando dice que sería noticia que Emiliano García Paje diese una rueda de prensa apoyando al gobierno de España. Lo peor de todo es que Emiliano García Paje da esas ruedas de prensa en donde critica al gobierno de España y luego a la hora de la verdad vota a favor del gobierno de España. Porque luego en el Congreso de los Diputados, cuando tiene que votar, vota a favor del gobierno de España, es decir, a favor, por ejemplo, de la amnistía, como hemos visto recientemente. Claro, es que Emiliano García Paje y el resto de varones socialistas, pero especialmente él, porque es el que gobierna con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, caen en una contradicción tras otra. Tú no puedes elevar una crítica hasta el Tribunal Constitucional y luego manifestar un voto contrario a la crítica elevadísima que estás exponiendo. Bueno, y esta es la gran cuestión que ayer se planteó desde los grupos de la oposición, que lógicamente, como hacíamos aquí ayer en el programa, le plantean ahora mismo al varón socialista por excelencia, bueno, pues que ejecute su crítica. Es decir, que luego, a la hora de la verdad, sus actos sean absolutamente coherentes con lo que está diciendo. Todos los varones populares se pronunciaron ayer en contra de ese pacto y de la desigualdad que implica para el resto de territorios. Valoraron de forma positiva las voces críticas surgidas en el seno del Partido Socialista, pero emplazaron a que esas posturas se trasladen en hechos, por ejemplo, votando en contra de este acuerdo cuando llegue al Congreso de los Diputados. Cuca Gamarra. Les decimos a esos que alzan la voz en el Partido Socialista y que lo hacen en público o que lo están haciendo en privado, que no es suficiente. Que si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que no les deja votar, que no lo voten cuando llegue al Congreso de los Diputados. Que ahí está la clave de la defensa de lo común.
Efectivamente, pues en este sentido hay que decir que tiene razón la secretaria general del Partido Popular. ¿Qué es lo que van a hacer los independentistas? Bueno, sobre este preacuerdo que, insisto, es que ya son muchas las voces que dicen que no va a llegar al Congreso de los Diputados, es que tan siquiera va a llegar al Congreso de los Diputados, es decir, que nos estaríamos enredando en una suerte de debate absurdo que serviría única y exclusivamente para hacer a Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña. Este es el preacuerdo que hay que firmar para que Illa sea presidente de Cataluña y que, por tanto, Pedro Sánchez siga en la Moncloa, porque es la única tabla de salvación que le queda. Luego vamos a tratar de abordar esta cuestión en la tertulia, pero lógicamente queda un aspecto fundamental, y es qué es lo que van a hacer los independentistas y, en este caso, las bases de Esquerra Republicana de Cataluña. Aunque las bases de Esquerra refrenden mañana este pacto, necesitará de una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. La Junta, Coalición Canaria y Compromís ya han avanzado que no lo van a votar. Los comunes de Ada Colau firmaban ayer con el PSC un acuerdo por el que darán su apoyo al pacto a cambio de un impuesto contra la especulación inmobiliaria en Cataluña. Rufián intenta movilizar a las bases de Esquerra desde X, donde ha publicado un sí bajo la pregunta ¿qué les realizará mañana? ¿Estás de acuerdo en votar a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y la protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y el resto de medidas? Bueno, pues esta es la pregunta. La verdad es que uno se queda casi sin aliento, ¿no?, a la hora de formularla. Sencillita, ¿verdad? Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, porque no está nada claro lo que pueda suceder después de plantear esta pregunta entre las bases de Esquerra Republicana, que por otro lado es un partido absolutamente difuminado, desestructurado, y en donde hay dos cabezas visibles. Por un lado está la de Marta Rovira y por otro lado está la de Oriol Junqueras, que veremos a ver si sigue teniendo o es solamente una voz y un tono lo que escuchamos, si sigue teniendo algo de predilección dentro de su grupo. Bien, la decisión de Sánchez de querellarse contra el juez a través de la abogacía del Estado, o ayer aquí hablábamos a través de la abogacía del Gobierno, es lo que comentaba Paco Maruenda, que a partir de ahora la podíamos bautizar así, ha provocado lógicamente una reacción en cadena por parte de los grupos en la oposición, y en este sentido el que lleva la avanzadilla es la formación que lidera Santiago Abascal, el grupo Vox, que anuncia querella, en este caso contra Pedro Sánchez. Sí, considera que la querella presentada contra el juez Peinado es un nuevo atropello, por eso ya ha anunciado una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro Félix Bolaños, y contra el abogado general del Estado, David Vilas. Las acusaciones populares cuestionan que Sánchez use el Palacio de la Moncloa para un fin personal en su denuncia contra el instructor del caso de su esposa. Tiene más detalles Leticia Barquín. Buenos días. Las acusaciones populares del caso Begoña Gómez se querellan contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar la Abogacía General del Estado en su beneficio. La formación de Santiago Abascal también se querella contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas. Vox denuncia que Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal, respondiendo con este movimiento jurídico a la querella contra el juez Peinado presentada por la Abogacía General del Estado en nombre del presidente del Gobierno minutos después de finalizar la no declaración de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Los de Santiago Abascal consideran que este es un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia, como hace con el resto de instituciones, para mantenerse en el poder. Y el Gobierno anunciaba ayer, lo hacía Sánchez, como una de las, medidas estrella de este año. Hay que recordar que el Gobierno solo ha conseguido sacar adelante 4 leyes en lo que llevamos de curso. Bueno, pues anunciaba ese acuerdo con los sindicatos respecto a las pensiones, un aumento, de los años cotizados para aumentar, en este caso, las pensiones. Vamos, un parche más para esa caja común que está, lógicamente, en una situación crítica. Ahora enseguida va a venir Luis Fernando Quintero y vamos a poder abordar con él este acuerdo que, en principio, pues fue presentado ayer como la estrella, ¿no?, de ese balance del año que hizo el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha vuelto a presumir este miércoles en el balance del curso político de que las pensiones han aumentado al mismo tiempo que anunciaba el acuerdo con sindicatos y empresarios para que los ciudadanos se jubilen más tarde y sigan cotizando a la Seguridad Social. El Ejecutivo pretende reducir la factura de las pensiones, el mayor gasto recogido en los presupuestos generales del Estado. El nuevo marco establece que se podrá compaginar trabajo y pensión, en el que para cobrar el 100% del subsidio se necesitará el retraso de la edad ordinaria
de jubilación de al menos 5 años. Escuchamos al presidente de ATA, Lorenzo Amor, al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y a Carlos Bravo, de Comisiones Obreras. Hay que decir que esto es para todos los autónomos, que no será necesario la carrera completa de cotización y alcanzar el 100% de la base reguladora para acceder a la jubilación activa. De mantener la jubilación parcial, el contrato relevo, tanto para los trabajadores del sector manufacturero, que ya lo tenían, como para el resto de trabajadores. El acuerdo alcanzado hoy en materia de seguridad social mejora las condiciones de vida, trabajo y acceso a los sistemas de protección social de la población trabajadora en España. Es la mañana. Es radio. Son las 7:23 de la mañana, las 6:23 en las Islas Canarias. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, bueno, en las Rosana. últimas horas mucho tráfico, porque es ese cambio, digamos, de disfrutones y no disfrutones, los que están ya de vacaciones y los que han dejado de estarlo, lógicamente, y bueno, muchos traslados, ¿no?, por carretera. Sí, hay gente que todavía comienza hoy sus vacaciones y se van a marchar hoy, por tanto, segunda jornada de operación especial 1 de agosto, aunque te diré que hasta ahora en Madrid hay tráfico fluido en todos los accesos por la M30, alguna complicación menor en la Gran Vía o en la calle Alcalá. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Daniel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Continúan escuchando Es la mañana de Federico en el radio en este 1 de agosto. Hoy es jueves, estrenamos mes y por supuesto aquí estamos para informarles. Enseguida vamos a contarles más noticias con Silvia Ribeiro y Andrea Muñoz, pero para todos aquellos que se han tenido que levantar tempranito esta mañana para ir a trabajar o para, quién sabe, coger el coche, emprender viaje destino a su lugar vacacional, bueno, pues sepan que va a hacer calor, va a seguir haciendo calor, pero en algunos puntos de España, en ese tercio norte, van a bajar y además considerablemente las temperaturas, porque va a entrar una tormenta generalizada, un descenso térmico generalizado que se va a dejar notar sobre todo en Galicia, en Asturias, en Cantabria, País Vasco y Pirineos. Aquí se van a registrar lluvias, pero sobre todo, bueno, en determinados puntos, por ejemplo, de La Rioja, de Cantabria, también de Asturias, van a bajar las temperaturas. También en Aragón, entre los 6 y los 8 grados. En Madrid estamos a 23 grados, vamos a llegar a 38, esta es la máxima de las máximas, no se crean ustedes, pero casi cercanas en el centro peninsular, porque el tope lo encontramos hoy en Córdoba y en Granada, al menos eso es lo que se prevé, que se van a alcanzar hasta 42 grados. La mínima en Coruña con 21. Mira, parándolos muy perro, huevón. Qué hijos de puta, marico. ¿Viste cómo están temblando? Sí. Mira cómo se tapan, ¿ves? No viene más nadie, ¿no? Mira una chava. Unas chavas, mira allá. Ya he ido a 3 sitios, el helicoide y a la tumba, a la sede administrativa del SEBIN en Plaza Venezuela, donde no me han dado información alguna del paradero de mi esposo, ni de Renzo, ni de Rafael. Estoy acá y observo también que hay muchas personas a las afueras preguntando por lo mismo, por el paradero de sus familiares. No me han dado información, exijo fe de vida de mi esposo, de Freddy Superlano, de Renzo Salinas y de Rafael García. Bueno, este es el sonido de la represión del régimen de Maduro. La verdad es que las cifras ahora mismo lo único que hacen, las cifras de la muerte, las cifras ensangrentadas con esa mano de sangre de Maduro van aumentando a medida que pasan los minutos. Se habla ya de decenas de muertos y también de cerca de 1.000 personas que habrían desaparecido. Son los datos que ayer aquí en directo nos daba Tamara Suju desde su fundación, la fundación que dirige el Instituto Casla, que es el que está registrando todos los atentados contra los derechos humanos que se registran en Venezuela desde hace décadas, ¿no? La mujer a la que han escuchado es la mujer de Freddy Superlano. Él es uno de los diputados de Voluntad Popular. También conocíamos de su detención e incluso la hemos visto en alguno de estos vídeos que está circulando por la red social X. Su esposa es Aurora Silva. Ha recorrido 3 cárceles del país y no aparece. Anoche el régimen dijo que está detenido, que habla incluso muy bien, que es bilingüe, es decir, encima con pitorreo, ¿no? y con cachondeo ante las víctimas de su represión. Él no es el único, como les digo, ya son
decenas los muertos y miles los desaparecidos que han sido denunciados. Silvia. Sí, el régimen de Maduro ha asesinado ya al menos de manera oficial a 11 personas y la cifra de secuestrados supera el millar. A pesar de la represión, la candidatura de Edmundo González sigue denunciando la manipulación de las actas tras contabilizar ya el 100% y poder así confirmar la abrumadora mayoría frente a la tiranía chavista. Maduro ha presentado un recurso contra esa oposición a la que acusa de golpe de Estado. Ahora, además, 3 días después de los comicios, dice estar dispuesto a entregar los documentos que dice aclararían y acreditarían su victoria. La Organización de los Estados Americanos ha sido incapaz de aprobar una resolución que obligue al chavismo a mostrar la totalidad de las papeletas por los votos en contra de países como Bolivia, Brasil y Colombia. El secretario de la entidad, Luis Almagro, sin embargo, ha pedido al Tribunal Penal Internacional que actúe contra el tirano y la canciller argentina Diana Mondino denuncia que las elecciones no se ajustan a derecho. La escuchamos junto a Maduro. El Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Este régimen de Maduro no se ajusta a derecho, es violatorio no solo de la normativa internacional, sino también de las garantías institucionales previstas en su propia legislación. Es un líder, el líder venezolano, que hace sufrir a su propio pueblo. Bueno, estas declaraciones de Diana Mondino, de la argentina Diana Mondino, se producían realmente en una exposición valiente ante la OEA y que pueden ustedes también escuchar en estos vídeos y en estos audios que les estamos comentando y que contrastan de manera absolutamente, yo creo que bastante evidente con las intervenciones que se están produciendo por parte de algunos dirigentes políticos, como es el caso, por ejemplo, de nuestro presidente del Gobierno. Escuchen la diferencia entre la política argentina y lo que dijo ayer el presidente Pedro Sánchez. Creo que España se ha convertido en un referente de la defensa del derecho internacional, con valentía, sin dobles raseros, en Ucrania y en Gaza, y eso creo que es bueno para el mundo. Y es bueno también para una sociedad abierta, tolerante, amante de la paz, como es la española. Bueno, esto es lo que dijo ayer el presidente del Gobierno. Estamos hablando de decenas de asesinatos, de secuestros en masa y de miles de desapariciones ya en Venezuela, de jóvenes, de chavales, de voluntarios muy jóvenes. Estamos hablando de chicos y chicas de 15, 16, 17 años que se los están llevando los comandos, que son los sicarios pagados por Maduro. Estos sí que están absolutamente descontrolados, que se los están llevando en sus motocicletas a saber dónde y para qué. Bueno, pues esta es la reacción del presidente del Gobierno. Hay dos hechos que se pueden comprobar, que están ahí. Las actas que ya han sido publicadas y que están publicadas en redes sociales y que demuestran que hay una victoria clamorosa por parte de la oposición que encabeza Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y esas actas se han publicado y las pueden ver todos ustedes, y los informes de los únicos observadores que han podido entrar en Venezuela, que es el informe del Instituto Carter, que por otro lado es un instituto que contó en el pasado con el aval de la propia dictadura de Maduro, diciendo que era absolutamente fehaciente todo lo que salía del Instituto Carter. Bueno, pues el Instituto Carter lo que ha dicho es que los datos son los datos y no se puede dar por válido el resultado electoral de las elecciones otorgado por el oficialismo de Maduro, por el régimen de Maduro. Esto es un hecho, son los datos y se han publicado. Ayer Tamara Suju, vuelvo a ella, hizo una crítica bastante clara sobre la falta de pronunciamiento que se estaban desarrollando y se estaba produciendo en algunas instituciones, en algunos gobiernos y en algunas instituciones como por ejemplo la Unión Europea. Ella hablaba directamente de sanciones y de deportaciones. Estamos hablando de la persona que está, digamos, ilustrando, recopilando todos los datos de todas las denuncias por parte de las víctimas y por parte de los familiares de las víctimas para poder presentar ante la Corte Penal Internacional. Bueno, entre todos ellos, Josep Borrell. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que la Unión Europea no reconocerá los resultados de Venezuela hasta que sean verificados, pero considera que aprobar en estos momentos nuevas sanciones contra Venezuela y contra las personas del régimen sería prematuro. El expresidente Rodríguez Zapatero no se ha sumado a la petición del Grupo de Puebla para que se publiquen las actas, mientras que su predecesor, Felipe González, tilda a Maduro de tirano.
Yo nunca he tenido confianza en que Maduro, que es algo más que un dictador, o es un dictador arbitrario. Algunas dictaduras tienen reglas, son nefastas, pero son reglas. Pero Maduro no cumple ni sus propias reglas, por eso digo, Maduro se comporta como un tirano, y hay una larga tradición en la novelística, y el tirano no cumple ni sus propias reglas cuando no les conviene. Bueno, pues en esta misma entrevista el expresidente del Gobierno era preguntado sobre la situación en la que estaba María Corina Machado. Le preguntaba a la periodista Felipe González qué pasaría si Maduro se atreve a tocar a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia, que es por donde van las últimas directrices del tirano. Decía Felipe González, acabará en la Corte Penal Internacional. Yo creo que efectivamente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son dos personas que son la cabeza visible de toda una nación que quiere acabar con la dictadura ya. Ya hay motivos suficientes, están avalados y documentados para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional, ante un tribunal internacional, a él y a todo su gobierno, a todo su régimen. No hace falta que toque a María Corina y a Edmundo González, que por supuesto nadie quiere que esto suceda, obviamente, porque son los que ahora mismo están liderando y están llevando a ese pueblo hacia ese camino, ¿no?, que ellos han decidido en las urnas, esa voluntad popular que decidieron el pasado domingo. Pero ya hay motivos suficientes y documentados para llevar a este tirano ante la Corte Penal Internacional. Bueno, ayer fue el día de Mónica García. Mónica García reunía, daba las directrices de lo que va a ser su gestión próximamente y, bueno, una de ellas ha puesto ya en pie de guerra, por ejemplo, a todos los productores representantes de las bebidas alcohólicas, incluido el vino en nuestro país. Ya no se va a poder comercializar, ¿no?, con esa cuña que dice y que habla del consumo responsable, pero ojo ante la política de aprobación de medicamentos que tiene este Ejecutivo y que aquí venimos denunciando, porque hay algunos de ellos muy necesarios para, bueno, poder tratar a personas que están sufriendo graves enfermedades y que el Gobierno no piensa financiar. Sanidad ha anunciado que limitará la publicidad de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de centros escolares para frenar el consumo entre menores. Tampoco se podrán vender este tipo de bebidas en lugares en los que haya niños. El departamento de Mónica García ha aprobado estas medidas al tiempo que niega la financiación de nuevos fármacos contra el cáncer de mama, que lo están aprobando por la Agencia Europea del Medicamento. Lo denunciaba así la consejera madrileña Fátima Matute. No es de recibo y desde luego no es trabajar para la sanidad pública que no se haya aprobado este fármaco que, como digo, salva y alarga vidas a las pacientes con cáncer de mama, sino que tampoco de los 25 fármacos prioritarios para tratamientos oncológicos que haya aprobados ya en Europa, en España solo hayan aprobado 15 fármacos financiados. Crece la tensión en Oriente Próximo tras la muerte del líder de Hamás. Irán amenaza a Israel con vengar la muerte del líder del grupo terrorista Ismail Haniyeh. Desde Hamás amenazan y señalan a Israel como responsable del asesinato, pero por el momento el gobierno de Netanyahu no ha confirmado ni desmentido su autoría. En las próximas horas el presidente israelí va a reunir al Gabinete de Seguridad para valorar la situación tras las amenazas que llegan desde Teherán. Y acaban de escuchar el momento en el que la Guardia Civil desalojaba el mayor campamento ilegal de Ibiza, donde vivían cientos de personas en caravanas, chabolas y tiendas de campaña. El propietario del terreno alquilaba ilegalmente pequeñas parcelas por 400 euros a sus inquilinos. El desahucio, durante el que se han vivido momentos de mucha tensión, se ha saldado con la detención de 6 personas por resistencia a la autoridad. Bueno, y estas personas que estaban en este poblado, chabolista, pero en el que también es verdad que había gente que pagaba su terreno para poder tener, por ejemplo, su caravana, gente que tiene trabajo estable, incluso, en algún reportaje hemos visto y hemos leído cómo personas, incluso con una formación y con un trabajo, digamos, más que estable, médicos que vivían en determinados puntos en donde pagaban el alquiler de un terreno para establecer su caravana, han denunciado la situación, digamos, lamentable que existe respecto a la vivienda en la isla. Esto es algo, que no puede ser ajeno a
a otras ciudades de España, pero que es especialmente grave en algunas islas, y es el caso, por ejemplo, de Ibiza o el caso de Menorca y de Mallorca, y es un problema que desde luego la Administración tiene que resolver y tiene que poner pues soluciones. Ayer el presidente del Gobierno volvió a hablar de vivienda. Ya saben ustedes que cuando el presidente del Gobierno tiene que hacer balance y tiene que presumir de algo, siempre habla del plan de vivienda, unos planes que luego nunca se concretan. En fin, bueno, pues en las islas también hay un problema al respecto. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con la prensa económica. Es la mañana. Es radio. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Aquí jueves 1 de agosto trabajando, sí señor. Bueno, comenzamos. Qué mejor que estar aquí en verano. Sí, el fresquito, la información. Oye, contigo, se nota estupendo. que tú ya has disfrutado de tus vacaciones. Sí, se nota que ya no me voy a volver a ir hasta Navidades. Se nota, como decía yo, son días en donde todo el mundo está contento. Los que han vuelto porque están con otro ímpetu, ¿no? Con otro talante. Y los que estamos a punto de irnos porque estamos a punto de irnos. Sí, claro que sí. Claro pero que sí. seguro que nos echas de menos durante este verano. Por supuesto. Y vosotros a mí también. Desde luego que sí. El libre mercado, los independentistas celebran que Sánchez les permita quedarse con 60.000 millones con la cesión de los impuestos. Lógico, ¿no? Hombre, Nada más no van a estar menos enfadados. que 60.000. Claro, aquí la duda va a estar, que yo creo que es uno de los grandes asuntos políticos que tenemos probablemente durante las próximas semanas, es qué va a pasar. O sea, si ese acuerdo va a terminar llegando al Parlamento, y una vez llegue, qué es lo que va a suceder, porque también informamos en Libertad Digital hasta ahora que hay muchos diputados socialistas que están pensando en no suscribir ese acuerdo, entre otras cosas porque, más allá de lo que pasó con la amnistía, aquí sí que se juegan los cuartos. Es decir, aquí las comunidades autónomas se juegan el dinero del que van a poder disponer para financiar los servicios públicos que prestan en cada una de esas comunidades autónomas. Y si no hay dinero para financiarlos todos, tocará, bueno, pues prescindir de funcionarios, con lo que eso supone, y prescindir de otra serie de servicios. ¿Por qué? Pues porque efectivamente son 60.000 millones la cesión de impuestos a Cataluña. Es muchísimo dinero y es un dinero que normalmente es necesario para poder activar esa solidaridad interterritorial. Y tú además nos hablabas desde el primer día de cómo afectaba esto, por ejemplo, a los servicios públicos de primer orden. Estoy pensando, por ejemplo, en el médico del centro de salud, estoy pensando, por ejemplo, en el maestro de la escuela pública, tanto que hablaba ayer el presidente también del Gobierno criticando a comunidades como la de Madrid o la de Andalucía porque abren las puertas a las universidades privadas para que la gente tenga esa capacidad de elección, ¿no? Que al final es en lo que consiste la libertad, ¿no? El que tú puedas elegir la opción que mejor se adapta a ti, la que prefieres o la que más te gusta, ¿no? Pues claro, es que va a afectar a eso precisamente. Desde luego, porque a ver, a todos nos gustaría, y muchos de mis colegas que suscriben el liberalismo, o quizá mucho más allá de lo que puedo hacer yo, pues incluso a lo mejor dirán, bueno, pues mira, no es mala noticia porque esto va a obligar a todas las comunidades autónomas a racionalizar el gasto, a bajarlo de manera sustancial. Pero el problema es que el bocado que pega Cataluña en este caso, o el Gobierno con este acuerdo, a la financiación, a la bolsa común, es de tal calibre que por mucho que reduzcan el gasto político que puedan tener las comunidades autónomas, efectivamente va a terminar o amenaza con terminar llegando pues a la financiación de tener, o sea, de plantillas médicas para los hospitales, de mantenimiento de servicios públicos esenciales, colegios, escuelas, infraestructuras, en definitiva. Es importante y efectivamente ahora sí, cuando tocan el bolsillo, muchos levantan la voz y dicen, cuidado, que esto no nos gusta. Es que pensar a estas alturas de la vida que esto va a generar una racionalización del gasto, me parece a mí que es tener demasiada fe en algunos políticos que ya nos han demostrado por activa y por pasiva que no se le puede tener fe en ellos. Bueno, otra de las cuestiones que lleváis en Libertad Digital, en Libre Mercado, un juez anula la multa de 25.000 euros a un propietario que se negó a ofrecer un alquiler social a sus ocupas, o sea, encima te multan, ¿no? Sí, además, curiosamente, fue un fallo que se llevó a cabo en Cataluña y por la ley catalana precisamente de vivienda. Pues sí, un juez ha anulado una multa nada más y nada menos de 25.000 euros. Claro, tú imagínate la cara que se le debió quedar a ese propietario, es decir, a mí me han ocupado la vivienda, yo los he hecho y porque usted dice que yo antes de echarlos les tendría que haber ofrecido un alquiler social,
que están en mi casa sin pagar, que llevan 2 años en mi casa sin pagar, es y usted tremendo. quiere que yo les ofrezca encima que no, que sigan, pero que me paguen. ¿Quién me va a garantizar que pague? Bueno, pues la justicia le dice a ese señor, al propietario, al que le han violentado su casa, que tiene que pagar una multa de 25.000 euros. Bueno, pues esta sentencia que anula esa multa de 25.000 euros puede convertirse en una sentencia ejemplar y que abra un camino de la justicia que empiece a defender de verdad los derechos de la propiedad. Queda mucho camino por delante, hay que cambiar mucha legislación, pero parece que por fin vemos una sentencia lógica. Los derechos y además el pan y la sal de mucha gente, ¿no? Es que, insistimos, las personas que tienen viviendas en alquiler no son grandes magnates que tienen grandes y numerosos pisos. No, es que hay mucha gente que vive de ese alquiler, que completa su pensión con ese alquiler de esa vivienda que heredó en su día o que ha ahorrado y se la pudo comprar y ya ahora él ha cambiado de vivienda porque ha mejorado y tiene un pequeño piso o una vivienda que tienes en una zona, digamos, de costa o residencial, en fin. Que es tuya, que es tuya y puedes hacer con ella lo que quieras. Eso es, no eso es. es. Que te la quiten y encima te digan que tienes que pagar una multa. Más titulares, Luis. Bueno, tenemos, el tema de Cataluña evidentemente está en todos los periódicos en expansión, nos destacan en portada como Sánchez anuncia el inicio de la federalización de España. Sabes que ayer compareció ante los medios de comunicación el señor Sánchez y sacó pecho de ese acuerdo, dijo que era muy bueno para España, muy bueno para Cataluña. Acto seguido todos los varones desde luego le criticaron y lo que dijo Sánchez es que este es el primer camino hacia la federalización de España, esa federalización asimétrica que tantas veces ha defendido el Partido Socialista. Bueno, es el titular en expansión. En El Economista nos dicen que el pacto PSC-ERC es un golpe bajo a la financiación de la España vaciada. Se fijan en este caso en la problemática de esos pueblos que necesitan de nuevo también servicios públicos esenciales que las comunidades autónomas con el dinero que les llega de la financiación autonómica son capaces de prestar. Y finalmente, 5 días, el Gobierno alcanza un pacto sobre jubilación con sindicatos y patronal. Fue otra de las noticias que conocíamos ayer a última hora y que, ahora habrá que ver cómo se traduce finalmente al Boletín Oficial del Estado y qué piensa la patronal también de todo esto. Los sindicatos en principio, incluso los autónomos, estaban contentos, ¿no? Sí. Bueno, porque las facilidades a la hora de mantener tu puesto de trabajo una vez te jubilas mejoran en este caso y bueno, pues habrá que ver finalmente cómo se traduce. ¿no? En fin, bueno, luego te escuchamos a partir de las 9, Luis Fernando, con la apertura de la bolsa. Ahora se van a quedar los oyentes con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con nuestra tertulia. Hoy nos van a acompañar desde Barcelona Pablo Planas y también Tomás Cuesta y Luis Valcarce. Tenemos que abordar y analizar muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué les ha parecido esa intervención ayer del presidente del Gobierno donde impone un silencio, donde los periodistas hacemos noticia el que un periodista haga una pregunta y no nos fijamos en que los otros 4 no la hacen, por ejemplo? O sea, ¿por qué somos así también nosotros? El presidente del Gobierno ha impuesto el silencio mediático y los medios asumimos ese silencio mediático impuesto por el presidente del Gobierno. Aquí, desde luego, no nos van a callar. Hace 1 año y 4 meses que el presidente del Gobierno y el gabinete del presidente no otorga la palabra a nuestro corresponsal político. Ustedes le conocen, es Rubén Fernández. No podemos preguntar en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, ni por supuesto tampoco en este tipo de intervenciones que hace el presidente en Navidades y en verano normalmente. 1 año y 4 meses sin otorgar la palabra a un periodista como Rubén Fernández, otros tantos periodistas de otros medios. Si esto no es censura, díganme ustedes a mí de qué estamos hablando. Es Radio.